Hice esta píldora con el objeto de recordar algunas cosas básicas de lógica de programación, sobre todo en esa unión que yo he mencionado de lógica con programación. Pues nos hemos puesto de acuerdo en que solo vamos a usar por ahora estos símbolos. Necesito porfa que mientras yo los voy dibujando, ustedes vayan recordando qué símbolo es. Entonces ahí tengo el de la entrada, tengo el de la salida, tengo el de la operación, tengo el while, primero el if y luego el while. Y luego el while. Y hemos hablado de qué significa en español, qué significa en C++ y qué significa en Python. Este que se llama mostrar, prefiero llamarlo así que imprimir, significa en C++ cout y en Python significa un print. Este se traduce tal cual, o mejor no se traduce, se copia como está en el diagrama de flujo. Y el if, else, lo voy a poner solamente en C++ y lo voy a poner en Python. Y ahí hablábamos de lo importante que es en Python el anidamiento, en donde voy a poner el código que está aquí por dentro, aunque habíamos dicho lo mismo en C++, que ya empecemos a alinearlo. ¿Cómo sería en Python? Con los dos puntos y el código alineado a lo que esté por dentro del while. Lo que esté por dentro del while debe ir acá. Y cuando termina sigo escribiendo acá, que es algo muy importante en Python. Y por eso hablábamos de que el verdadero y el falso del if se puede voltear si volteo la condición, pero que el verdadero y el falso del while no se puede invertir, no se puede voltear. Entonces, esos elementos sumados a los operadores que ya conocemos, este es muy importante, y a los criterios de comparación que ya conocemos, y a las tablas de verdad que ya repasamos para el AND y para el OR, pues viene la habilidad que tenemos que desarrollar, ¿no? La de combinarlos. Y ahí es donde hemos hecho los pasos para un algoritmo. Algoritmo que arranca en el primer paso por la comprensión del problema, de la situación que quiero representar, que esa casi siempre la da el profesor. El problema casi siempre lo da el profesor, viene la tarea de comprenderlo y entonces de ahí sale la tabla de datos que más adelante será el plan de prueba. Plan de prueba que usamos al terminar, por eso les he dicho que no es necesario que me pregunten si está bien, desde que hayan comprendido la situación. El segundo paso es diseñar, que es donde hacemos el diagrama de flujo, en donde ponemos los nombres de las variables, las operaciones y todas estas estructuras o símbolos que hemos mencionado, que es donde está la habilidad. El tercero es programar, que es donde usamos el lenguaje de programación escogido. Se hace más, o sea Python. Y el cuarto paso es probar. El cuarto paso nos puede llevar al tercero, nos puede llevar al segundo, nos puede llevar al primero. Voy a mostrar un ejemplo muy importante. En una sesión de presencia remota pues les mostré los editores que vamos a usar por ahora. Ahí tengo el editor de C++, que es web, y tengo un diagrama de flujo que lo que permite determinar es si un número es par o impar, un número leído por el usuario. Entonces, pues tengo ahí un cout en la línea 6 y el programa viene por defecto con un hola mundo. Vamos a cambiarlo por lo que sería la lectura de esa variable que llamé NMR, o sea número. Pero recordemos que en C++ es muy importante usar los corchetes
y que tenemos un programa principal que por ahora va a ser el único. Esa sería una diferencia con respecto a Python, que también tengo ahí un editor. Ustedes pueden usar cualquiera. Ahí pues el editor de Python también arranca con un hola mundo y con algunos comentarios que son importantes, pero que los entendamos. Entonces Python por ahora no tendrá programa principal porque es solo uno, en C++ sí hay que determinarlo, y ahí vemos el print, que es una diferencia que mencionaba hace un momento. Entonces ahí pues la lectura, lo que quiero decirle al usuario es que lea el número, y ese número debería en C++ estar colocado como una definición de variable. Entonces lo que yo voy a colocar es el sein número, o sea, leer número en C++, y C++ también necesita definir la variable. Entonces voy a definirlas ahí, las dos variables, número y f, que es algo así como lo que falta para guardar el residuo. Pude haberle puesto r. Y en Python pues no hay que definir variables. Entonces lo que voy a hacer es que el número lo voy a asignar a partir de la lectura que se hace con el input, pero en Python, como no se definen variables, debo tener claridad al programar, a colocar una entrada dentro de un input. Es el comando para leer entradas, y lo voy a guardar dentro de la variable número para hacer el símil en los dos lenguajes de programación. En el input me permite colocar el mensaje que en C++ sí debería separar. Entonces lo que voy a decirle al usuario es digite un número, y pues quiero mostrar el paralelo de cómo sería también en C++. Entonces ahí es donde coloco su cout. En C++ debo terminar la instrucción con punto y coma, en Python no necesito el punto y coma. Pero en Python, como no tengo tipos de variables, debo decir que ese input que va a meter el usuario por teclado, que va a asignar el usuario por teclado, lo debo volver un entero. Aquí me arrepentí del entorno de programación y voy a escribir primera línea de código. Y tiene aparte el compilador o el intérprete, lo que tiene aparte la presentación del programa en ejecución y el código. Y ahí pues estaría mi programa funcionando hasta ahora en los dos lenguajes, aunque no lo he pasado todo a C++. Entonces voy a terminar mi programa en C++, ahí voy a hacer la operación que les decía hace un momento, que se interpreta tal cual, se escribe tal cual. Entonces es f, o lo que falta, es igual al número módulo 2. Y a partir de ese módulo f, a partir de ese módulo pues voy a determinar con el if si es par o impar. Y observen que es igual excepto por el punto y coma en C++ y en Python. Y ahí viene el if, que ahorita decía que la diferencia son los dos puntos. Entonces ahí tengo el if, que si es una sola línea de código en C++ no debería llevar corchete, pero es bueno colocarla por orden. Ahí voy a colocarla en Python, insisto, la diferencia son los dos puntos, pero en Python es estrictamente obligatorio el indentar código. Pruebo solo por mirar cómo voy. Ahí pues no me está haciendo la respuesta porque el número no está coincidiendo con la condición. Me voy a llevar el de C++ para allá. Nuevamente, ustedes programarán en uno de los dos o a veces en los dos, pero deben aprender muchos más lenguajes. Ahí tengo básicamente el ejercicio de C++ de la línea 6 a la 11 y el mismo ejercicio en Python, solo que no tengo que definir variables. Entonces observen, todavía la salida no funciona, el ejercicio no está terminado, pero no tengo error de sintaxis. Voy a colocar el else, podría en C++ no alinearlo, pero es importante que se haga desde ya. Y voy a colocar ahí los mensajes, pues como está diseñado mi diagrama de flujo. El mapa o el diseño o el diagrama de flujo se hace para seguirlo. Ahí pues yo estoy copiando y pegando, pero debo saber que adapto y tener mucho cuidado con cualquier detalle porque se me daña mi software. Como por ejemplo ahí no alinear el código. Voy a correr mi programa en C++, ingreso el número, me responde que es par, y lo voy a correr mi programa en Python. Ahí tengo un error con el else, me faltaron los dos puntos,
Observen, eso es lo que llamo un error de sintaxis. Y ahí pues ya está funcionando. La clave no está en no equivocarnos, sino en saber cómo corregir los errores. Ahí tenemos otro diagrama que habíamos hecho también. Voy a completarlo. Es el diagrama del while, en donde ya repetidamente vamos a calcular varios números. Observen que aquí en el editor pues tengo la facilidad del enter. Tengo que saber en qué parte inserté el código, en qué parte modifiqué el diagrama de flujo. En ese ciclo de vida que hablábamos al principio, el software se entrega, pero de ahí en adelante va a empezar a requerir mantenimiento. Podríamos decir que la figura de hace un momento era la primera versión y esta es la segunda, donde nos piden que sea repetido el proceso para que sean varios números sin tener que terminar. Por eso agrego en la línea 9 ese while, que en el diagrama está en la figura verde, en el color verde, y el while pues debo ser muy cuidadoso al colocarlo. Aquí los invito a que hagan la prueba de escritorio de ese ejercicio y observen que el if que tenía en azul y el residuo que calculo no cambió. Debo tener la habilidad de saber dónde es que pongo esa nueva lectura de número que se hace dos veces, antes de entrar la primera vez al while y después de terminar el análisis de cada número, para que el proceso se repita en esas pruebas de escritorio que hemos hecho tantas veces con los datos que hemos mencionado. Y si el usuario ingresa un número 0, pues el software terminaría. Ahí pues donde viene la tabla de datos que para hacer las pruebas estoy haciendo la lectura con un valor. Observen cómo voy leyendo el diagrama de flujo de si coge por la derecha o coge por la izquierda en ese if, y cuando el usuario ingrese un nuevo número se devuelve, y así sucesivamente. Entonces vamos a correr el ejercicio con un número par. Ahí me faltó un enter, ese par digite, ahí falta un enter. Aquí pues es bueno colocar un salto de línea o es bueno colocar un en L, cualquiera de los dos, pero tener cuidado que el cout va con menor menor y el sein va con mayor mayor. Ahí voy a colocar el fin de línea, lo voy a colocar en las dos salidas, no se pinta en el diagrama de flujo, no es necesario, es el cuidado al escribirlo, y ahí el programa estaría respondiendo indefinidamente par o impar para los números que el usuario ingrese hasta que se coloque un 0. Observémoslo ahora por favor en Python. Ahí le voy a colocar antes de Python un finalizado para que no termine así, como sin que el usuario sepa qué fue lo que pasó. Sería un mensaje ahí antes del fin. Podría contar cuántos fueron pares, cuántos fueron impares, podría sacar el promedio, etcétera. Ahí pues hago otra prueba con otros datos, ya el programa funciona indeterminadamente y ya me saca el mensaje de finalizado. Ahora en Python otra vez lo mismo que he mencionado tantas veces, lo del identar. Entonces estoy en la línea 2, ahí después de la línea 2 apareció el while, muy parecido, es la sintaxis a C++, excepto por los dos puntos y por el identar. Entonces ahí estoy colocando la condición del while y el dos puntos. Insisto, esto vamos a hacerlo mucho en el laboratorio, debo alinear el código. Ahí pues en el verdadero de ese while ya teníamos lo que está en azul, y después del else debo tener mucho cuidado con el identar, porque es después del else, no dentro del else. Vuelvo a leer el número, que es lo que está en verde en la parte de abajo del diagrama de flujo, y ahí después de lo que está en verde el programa termina. Debo tener cuidado si voy a colocar ese finalizado, dónde lo voy a colocar, porque si no idento el código, Python lo tomaría mal. Entonces ahí voy a correr mi programa. Me faltaron otra vez los saltos de línea, pero Python, el imprimir de Python sí hace automáticamente el salto de línea. Entonces observen que ahí es donde cualquiera diría que Python es más sencillo. Yo simplemente prefiero decir que Python es diferente. La habilidad está en la lógica, que la programación viene con cualquier lenguaje practicándola. Es más importante tener la lógica que tener el programa. Ya hay software que a partir del diseño hace código. Es más difícil y más importante hacer el diseño. Ahí pues un ejemplo pequeñito para ahorrar líneas de código de que su cout en C++ va acompañado de su sein. Observen ahí porfa. Y practicar por favor la invitación para que desarrollen esa habilidad. Insisto, el primer corte es solo while,
solo if y solo lecturas, escrituras y operaciones básicas. Ahí pues para que me quede alineado en las líneas de la 6 en C++ a la 17. Ese sería el código en Python, el símil en Python de la 6 a la 17. Observen que los corchetes ocupan un poquito más de espacio y la definición de variables que tengo en la línea 5. Lo demás debería ser muy similar para ustedes. Aquí, por ejemplo, entonces vamos a correr el programa. Fíjense que ya tengo lo del finalizado. Cuando le doy ejecutar, pues con algunos datos de prueba, observe que hace lo de impar y par hasta que el usuario coloque un valor negativo. Ahí también lo que les decía de arreglarlo para que los cuente, para que saque el promedio, etc. Muy importante también lo que les había dicho de identar. En C++ no necesito identarlo, observe cómo me está quedando desordenado, pero sería una mala práctica. Sin embargo, de todas maneras el programa así compila. En Python no puedo decir lo mismo porque no compilaría. Si cometo un error en la alineación de Python, ya el programa simplemente no funciona. Importante por favor que revisen esa indentación y que cojan la práctica desde ya. Observen ahí ese error. El único error es que corrí el número para dentro del else, por lo que quedó identado. Entonces caigo en un ciclo infinito porque no me vuelve a pedir el número. Por ahí he visto algunos que se le olvida colocarlo. Y el error parece que no hubiese. Mire que la línea 15 no está mal, la línea 10 no está mal, la línea 12 no está mal. Solo es un error de indentación, diría alguien por ahí. Pero es Python. Y Python necesita indentar muy bien el código. Apenas corrijo el error de indentación y compilo, pues el problema quedó resuelto y no caer en ese ciclo infinito. Tener mucha claridad en eso, por favor. Ahí lo de invertir el par y el impar, por si cambio la condición. Y ahí muy importante lo de colocar los comentarios en el programa para marcar el código, para saber cuando lo abran qué es lo que hace el programa. Más adelante va a ser obligatorio colocar los comentarios y guardar el documento. Ahí pues yo lo podría guardar en mi nube, lo puedo descargar, puedo obtener el código. Ahí por ejemplo en mis proyectos tendría los proyectos asociados y necesitaría internet. O puedo copiar el código y guardarlo en la carpeta de los programas de este semestre, que deberían ser ustedes muy ordenados. Tanto para Python como para C++. Invitarlos por favor a que lo hagan. Tener una carpeta con los archivos para cuando les toque recuperarlos. Lo guardo y lo puedo abrir después en el entorno de programación que yo quiera. Ahí lo voy a recuperar, por ejemplo, en un blog de notas, o podría tenerlo también, en este caso, el documento, pues simplemente le digo que quiero crear un nuevo archivo, no necesito internet como el de ahorita, y ahí tendría mi código que al correrse o ejecutarse, me va a pedir que lo guarde. Debería ser muy ordenado y estricto en el dónde lo guardo. Y el nombre lo más adecuado para poderlo ubicar, por favor, que es lo que les he pedido. Y cuando lo compilo, lo ejecuto, en este caso con F5, pues tengo la salida similar a la que hacía ahorita. Eso lo vamos a practicar, por favor, que funcione en su computador, sea web o no web, el intérprete, el ejecutor. Muchas gracias.